Hola, hola mis queridos, es un gusto para mí nuevamente estar aquí con ustedes en el nuevo episodio del podcast de Nico y Caro y hoy tenemos increíbles noticias. Yo estoy un poco en shock, no se alcanzan a imaginar. Ha sido un poco difícil para mí aceptar este nuevo cambio, hablando de cambios, que hablamos el episodio pasado de los cambios. Y bueno, pues son puntos de sociedad, se llama eso. O sea, quiero contarles que yo no estoy de acuerdo para nada con el nuevo nombre del podcast. Pero bueno, yo guardo esos puntos para después cuando tenga que hacer alguna negociación con Nicolás, entonces poder sacar ese as bajo la manga. Me la van a cobrar. Se la voy a cobrar duro, sí señor. Pero pues bueno, de todo aprendemos y esto hace parte de trabajar con las personas. Tú puedes ceder y entendiendo que yo entiendo que usted tiene un sentido para esto y hoy les vamos a explicar. Entonces, ¿cuál es el nuevo nombre de este podcast, Nico? El podcast de Nico y Caro ahora se llama El Sancocho del Ser. El Sancocho del Ser, sí, me acaba de tapar la cara y todo porque yo todavía no lo puedo creer. Pero bueno, vamos a contestar la pregunta el día de hoy. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy, Nico? Bueno. ¿Por qué se llama El Sancocho del Ser? Exacto. ¿Por qué este podcast ahora se llama El Sancocho del Ser? Por favor, explíquemelo que todavía no lo entiendo. Todavía no lo entiendo. Ay, muy bueno. Pero bueno, yo confío. Ay, muy bueno. Además, tiene un sentido bastante interesante y pues para eso estamos acá. Entonces, pues... Pues hermana, es que... la vida es un sancocho. ¿Qué es un sancocho? Entonces, para los que... metámosle el diente al problema de una vez. Exacto. Métale el diente al sancocho. De una vez. Metámosle el diente al sancocho. Ok. ¿Por qué se llama el sancocho del ser, Nico? Póngale cuidado. Dios santo, no lo puedo creer todavía. Pero... la vida es un sancocho, hermana. Ok. La vida es un sancocho. La vida no es una empanada, no es un filet mignon, no es un espagueti, no es... un plato típico por allá de Francia o de China, mucho menos China. No es... con el coronavirus sí, menos. no es una bandeja paisa, porque usted cuando está al frente de la bandeja paisa, usted puede escoger qué se va a comer. Sí, usted puede escoger si se come los frijoles o el arroz o el chicharrón o deja un poquito de carne y se come un poquito de chicharrón o deja la tajada de plátano. Ahí de frijol. Exacto, con arroz. Sí, claro, cual. ya entiendo. Lo que sucede con la vida es lo que sucede con el sancocho y es que te la sirven y es una mezcolanza caótica de todo. Okay. Absolutamente todo. Ajá. ¿Listo? Entonces usted mete la cuchara y uno sabe, claro. no sabe qué le va a salir. Tal cual. Eso es lo que sucede con el sancocho de la vida. Entonces el sancocho del ser tiene un sentido supremamente trascendente para todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy, que pues tiene que ver con pues que todo el mundo puede probar un sancocho, todo el mundo puede vivir la vida, pero muy pocos saben hacer un buen sancocho. Es verdad. Y el propósito de este podcast, de ahora en adelante, el objetivo que tenemos entre Carolina y yo, y en conjunto con ustedes, es aprender a hacer el sancocho de la vida. Aprender del sancocho del ser. Ok. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, para las personas que no son de nuestro país, expliquemos un poquitico. ¿Qué es un sancocho? Bueno. Además, los invitamos a que vengan a comer sancocho acá en Colombia. Casi que en cada región hay un estilo de sancocho. Tal cual. Entonces, precisamente, eso era lo que te iba a decir. Ajá. El sancocho es una sopa y es uno de los platos típicos más representativos de Colombia. Pero este no es solo uno. O sea, no hay una sola versión del sancocho. Okay. Son muchas versiones las que esta deliciosa comida puede llegar a tener. De hecho, varía de acuerdo a cada región del país. Podría hasta decirse que cada familia tiene una manera de cocinarlo. Es decir, su propia versión única del sancocho. Está el sancocho de gallina, el de guandul, el trifásico, el de pescado, el de costilla, el costeño, en fin, hay un sinnúmero de sancochos. Hay muchas maneras de cocinarlo.
Y lo que más quiero que recuerden ustedes en este momento, en la medida en que van escuchándonos en este podcast, es que el sancocho todo el mundo se lo puede comer. Recuerda, todos pueden probar el sancocho, pero no lo puede preparar cualquiera. Saber hacer un buen sancocho toma tiempo. Y ese es el propósito de este podcast. Ahora, hablando de ingredientes, hay un sinnúmero de ingredientes. Y lo que te propongo de ahora en adelante, Caro, es que nos pongamos el objetivo, el propósito de meter cuánto ingrediente relevante para el sancocho del ser, ¿sí? Pues sea funcional, como que De acuerdo. todos los domingos ustedes van a encontrar aquí maneras de mejorar su sancocho. Así es. ¿Listo? Así es. Entonces, hace 8 días estábamos hablando del cambio, pero el año pasado hablamos también de relaciones de pareja, de cómo tener un mejor trabajo, de cómo bajar de peso, de cómo conseguir, no sé, más dinero, de cómo negociar mejor, y eso es fundamental en la vida. Pero el día de hoy, precisamente, porque nos estamos comenzando con este tema del sancocho, pues tenemos que tener en cuenta que hay que pensar en los ingredientes básicos que debe tener un sancocho. O sea, un sancocho puede tener de todo, pero básicamente tiene que tener por lo menos agua. ¿Sí me entiende? Por lo menos, ¿sí? Por lo menos sal. Sí, muy bien. ¿Listo? Entonces, el sancocho del ser tiene por lo menos estos 4 ingredientes. ¿Listo? Listo. Así como el sancocho es la vida. Una combinación de muchos elementos, muchos ingredientes que se mezclan entre ellos, terminando en una sopa caótica que te sorprende cuando la pruebas. Tú metes la cuchara al sancocho y no sabes qué te va a tocar, si la yuca o el pescado o la costilla o un pedazo de arracacha que te sabe a pollo, ajo y otros condimentos que lo impregnan, todo dejando su sabor. Pero precisamente, de la misma manera, es que cuando tú pruebas la vida no sabes cuál de los 4 ingredientes fundamentales que hacen parte del sancocho de la vida estás probando. Si el corazón, la mente, el cuerpo o el espíritu. Te das cuenta de que aquellos 4 ingredientes básicos que la componen se mezclan entre sí y nos llevan a hacer, a pensar, a sentir y a ser en una combinación profundamente entremezclada. Lo que hace que no te des cuenta de cuándo puntualmente dejas uno de esos ingredientes y comienzas con el otro. O sea, uno no sabe cuándo deja de pensar y empieza a hacer. Uno no sabe cuándo deja de sentir y empieza a pensar. Uno no sabe cómo lo que piensa, lo que siente y lo que hace termina definiéndolo a uno. Entonces uno termina haciendo todas esas cosas. Sí. Por eso es que la vida es un sancocho. ¿Listo? Entonces, así como hacemos, pensamos, sentimos y somos. Es decir, así como existe la dimensión física, también existe la dimensión mental, emocional y trascendente del ser. Tenemos la habilidad de desarrollarnos en cada una de esas dimensiones. Y al mismo tiempo, todas estas dimensiones están entrelazadas entre sí, haciendo que nuestro ser se pueda concebir como un todo rotundo de manera equilibrada que puede estar presente en todo momento. Por eso, a continuación, lo que vamos a hacer con este podcast es entender esos 4 ingredientes básicos. Y para eso tenemos a la más experta de todas. ¿Listo? Esa es Coquis. Bueno, les tengo un fun fact. Resulta que en las tribus Cherokee, los niños, los indios, cuando nacían les ponían un nombre, pero ese nombre era provisional y ese nombre tenía algunas de las características del niño cuando nacía. Entonces, si le hubieran puesto un nombre Cherokee a Nicolás, hubiera sido un niño grande porque nació gigante, parecía un niño ya de 3 meses. O niño hermoso, más bien, más objetivo. Bueno, no, tendríamos que preguntar a mi mamá en ese momento. Niño ojos hermosos. Oh. En esa época la gente nacía con los ojos cerrados, a ver, Nicolás, ni se sabía cuáles eran. Usted sería Coquis cachetirroja. Sí, seguramente así. Okay. Nací con los cachetes rojos, para que sepan. Okay. Entonces, el fun fact que tengo es que les quiero hablar de uno de los jefes Cherokee que hizo historia allí, se llama el jefe Joseph. Su nombre Cherokee era Trueno que retumba en las montañas y pues fue uno de los jefes indios del oeste, de los más nobles, que representaba a la tribu Nez Percé. Este nombre fue puesto por los franceses a esta tribu, que significa nariz agujereada. Y bueno, la historia es que estuvo él
fue una persona muy conciliadora, siempre con muchísima fuerza, tratando siempre de generar o de buscar igualdad para su tribu y para los indios ante los estadounidenses y las personas que estaban allí pues en el ejercicio de la conquista. Finalmente pudo salvar a algunos de los integrantes de su tribu, que fueron aproximadamente 400, wow. Y les permitieron a ellos pues tener un territorio dentro de ese espacio que ellos estaban defendiendo a través de esa negociación que hizo el jefe Trueno que retumba en las montañas. Entonces, Trueno, o sea, ¿y él cómo se llamaba cuando era niño? No sé, no sabemos. Pero le cambiaron, fíjate que, mira, esto que estás diciendo me parece sensacional para lo que estamos hablando precisamente en este momento, y es pues la importancia de entender... Pero entonces un momento, porque ya vamos a empezar a hablar desde la metodología de vida excepcional. ¿Cómo así? ¡Ah, sí! ¡Claro! Es verdad. Entonces, ¿cuál? La mundialmente conocida metodología de vida excepcional. Sí. Así que todos los que estaban en nuestros talleres, nuestros seminarios, workshops, siempre decían, no, pues es que es la metodología de Nico y Caro, que cada uno se va metiendo. Y bueno, ustedes ya van a conocer cuál es la metodología. Exactamente. Mundialmente conocida metodología de vida excepcional. Así es. A mí me parece que eso que estás diciendo, Caro, es fundamental para entender el tema de las dimensiones del ser. Sí. Porque resulta que en la medida en que pues uno va creciendo, pues se va identificando de acuerdo a las cosas que va sintiendo, que va pensando y que va haciendo en la vida. Así es. Y este tema de tú eres algo que los demás ven hasta que tú tienes la edad suficiente para reconocer tu identidad, y ahí es donde viene tu verdadero nombre, me parece sensacional. Mientras que tú eres Carolina desde los 2 meses, 5 años y 40 años, pues obviamente eso tiene un sentido gigantesco. El entender que para los cherokees era diferente. O sea, tú cambias tu identidad en la medida en la que te vas dando cuenta de cómo se desarrollan tus dimensiones del ser. Así es. Eso me parece sensacional y tiene que ver mucho con precisamente esta filosofía de las 4 dimensiones. Sí, y sabes, me encanta que lo menciones porque pues al final yo siempre digo que no somos papas margarita. Las papas margaritas son las papas empaquetadas, las Pringles, para que me entiendan en todas partes. O sea, usted no es un paquete de papas que va a la tienda o al supermercado, compra las papas, las abre y se las come como un producto terminado. Los humanos no somos eso. Los humanos somos somos un ser que está en proceso de construcción, aprendizaje, entendimiento. A partir de los errores aprendemos, a partir de los cambios, todo el tiempo estamos en proceso evolutivo. Incluso cuando consideramos que estamos yendo para atrás, también estamos teniendo un proceso de entendimiento de nosotros mismos, y eso hace finalmente que pues vayamos definiendo nuestra identidad, sabiendo quiénes somos realmente. Entonces, pues es muy importante entender ese sancocho del ser, cómo es que va, ¿no? Cómo es que está ahí revuelto ya. Ahí está. A ver si en algún momento llego a querer ese nombre del sancocho del ser. Ahí vamos a ver. Yo estoy segura que todos ustedes ya lo van a querer más porque Nicolás les cae mejor. Entonces ya van a decir obvio, que sí, no. El sancocho del ser. Pero es que el ser es un sancocho. Pues sí, yo lo entiendo. Entonces, la versión gringa es la de Forrest Gump. Les voy a hacer... La vida es una caja de bombones. Esa es la versión gringa. No, la colombiana es un sancocho. Tu vida es como un sancocho. No sabes qué te vas a sacar. Te va a salir algo. La realidad es que me ganó la metáfora del sancocho. O sea, yo busqué muchas otras metáforas para poder ponerle este nombre y no la logré. Entonces yo humildemente acepto mi derrota y la pongo. Ahí está. El sancocho del ser. Claro. ¿Por cuál ingrediente comenzamos? Bueno, hablemos desde la dimensión más profunda, que es la dimensión trascendental. O sea, ¿listo? Vamos a comenzar grandes Claro, ligas. Con alto nivel. O sea, lo básico que tiene un sancocho. Todos tenemos espíritu. Sí. Todos tenemos esa dimensión trascendente. Sí. Hablemos del primero de los 4 ingredientes del sancocho del ser, que es la dimensión trascendental. La dimensión trascendental tiene que ver con lo que va más allá. O sea, la palabra trascendental significa
lo que está más allá, lo que va más allá, ¿sí? Okay. Nosotros nos levantamos, desayunamos, vamos al trabajo, regresamos en la noche, hacemos los deberes, lo que haya que hacer, y en eso se nos va la rutina del día a día. Pero siempre hay un ejercicio trascendental en esa rutina, siempre hay un ejercicio trascendental en el día a día, y es cuando nosotros entendemos que tenemos, que nuestro papel es importante, ¿sí? Sí. O sea, nosotros generamos un impacto, y cuando entendemos y direccionamos ese impacto, o sea, hacia dónde yo quiero, si soy líder de un equipo de trabajo, qué es lo que yo quiero generar en mi equipo, qué es lo que yo quiero generar en la gente que está trabajando conmigo, Okay. cómo quiero que, si ellos ya no trabajan conmigo, estuvieron 1 año, 2 años conmigo y se van para otro lugar, cómo quiero que me recuerden, cómo quiero generar o dejar huella en esas personas, en ese proyecto, cómo dejo la huella. O sea, finalmente estamos aquí hablando del legado, Okay. que es cuando una persona pasa por cualquier lugar, deja un olor, como un perfume, ¿ok? ¿Cuál es el perfume que yo quiero dejar? Aquí hablamos desde ese punto de la Esa dimensión es la trascendental. dimensión trascendente. Dimensión trascendente, exactamente. Entonces, esta dimensión nos permite entender cuál es el impacto que queremos generar. Cuando yo me conecto con la dimensión trascendental, yo puedo direccionar el impacto, ¿sí? Porque el impacto se da, ¿sí? O sea, nomás tu presencia ya tiene un impacto, pero yo puedo usar esa presencia para direccionar el impacto, es decir, preguntarme yo qué quiero generar aquí, qué quiero generar en este rol, qué quiero generar en esta familia, cuál es mi papel como mamá, cuál es mi papel como papá, cuál es mi papel como pareja, cuál es mi papel como amiga. Eso te va a permitir a ti entonces ir más allá y cumplir tu papel al 100%, ¿sí? Y hacer los ajustes para mejorar. Lo bueno de la dimensión trascendental es que nos conecta con esa parte que es la parte como espiritual. Y fíjense que aquí, recuerden, en la metodología de Mamoni Vida Excepcional, que es la mundialmente conocida. En la mundialmente conocida metodología de Vida Excepcional no hablamos de religiosidad. Aquí estamos hablando de espiritualidad. Esa parte que va más allá, cómo tú te conectas con la idea que tienes de Dios y cómo consideras que hay un papel que tienes que cumplir con tu vida. Entonces, esa dimensión trascendental te permite a ti generar un impacto, dejar un legado, dejar huella en todo lo que hagas. ¿Cuál es tu sello? ¿Cuál es tu olor? Como lo dije ahorita. Bueno, Cookies Master. Y si mi hermana se pone a veces muy master, ¿no? Ay, sí, es verdad. Ella sabe enseñar. Ese es el rol de ella. ¿Qué hacemos? La realidad es esa. A mí me gusta mucho cuando tú hablas de todo este carreto, porque como que nos logras organizar algo que es tan gaseoso. Precisamente una de las cosas más importantes que tenemos que entender con respecto a la dimensión trascendente del ser es que es algo que no se puede poner en categorías. No. Todo lo que tiene que ver con la identidad de tu ser, todo lo que tiene que ver con tu propósito, con tu misión, todo lo que tiene que ver con esas cosas que son espirituales y que van más allá, no se pueden poner en categorías, cambian de nombre constantemente. Así es algo que precisamente es como la vida, ¿sí? Cambiante. Entonces por eso me gusta como tú lo enseñas, porque pues al final nos das esa guía y nos como que uno tiene la seguridad, ya, esto es del espíritu, o sea, let it go, déjelo ser, no quieras controlarlo, sí, como exacto, no quieras, porque es que hay muchas cosas que como que la mente se va atravesando, sí, ¿cierto? Sí, total. Excelente explicación, muchas gracias, Caro. Para todos los que nos están viendo en este momento, los invito a que profundicen en este tema de las 4 dimensiones del ser, en un proceso maravilloso que es gratuito, además, es un proceso de coaching gratuito llamado Lleva un coach en tu bolsillo, que está disponible en la página web. Pronto. Va a estar disponible en la página web, estamos ahí. Estén súper pendientes. Estamos moliendo, dándole duro a eso para que salgan las arepas bellas. Rápidamente. Ajá. Entonces, bueno, ahí va a salir y pueden profundizar muchísimo en esto que representa la dimensión trascendente. Pero pasemos a la siguiente. Listo. ¿Sí? Porque nos coge la tarde, como dice la abuela.
Vale, vamos a la dimensión. ¿Cuál ingrediente sigue? Ya tenemos el agua del sancocho, que Sí, es lo básico, lo básico. que es el espíritu. Sigamos con la emocionalidad. Fíjense que vamos. Excelente, me gusta. O sea, Vamos, usted va a grandes sí, ligas, Coquis. de afuera para adentro, ¿sí? De lo más profundo, que es lo más amplio, a lo más concreto. Excelente. Entonces vamos con la dimensión emocional, de la cual hemos hablado muchísimo en la primera parte de este podcast, el primer stage de este podcast, que se llamaba el podcast de Nico y Caro. Pueden ir a todos los episodios. Ella lo dice con nostalgia. Lo digo con nostalgia, es verdad. Sí, yo quería ser Ahora famosa es- con este podcast. ya Ahora lo es el voy a lograr. sancocho del ser, punto. Sí, ahora va a ser famoso el sancocho. Bueno, en fin. En todas las anteriores, en todos los anteriores episodios van a encontrar ustedes muchísimas herramientas de esta dimensión emocional. Y lo que quiero mostrarles acá es que las emociones son la fuerza, la gasolina que Ok. tenemos en la vida. ¿sí? O sea, el segundo ingrediente, que es la dimensión emocional del Ajá. ser. Hay que tener en cuenta ese primer concepto que nos está diciendo Carolina, la primera explicación, que es la fuerza, la fuerza, gasolina. ¿Qué más es exactamente. la dimensión emocional? La Caro? dimensión emocional es, hay dos tipos de gasolina. Hay emociones de malestar y emociones de bienestar. ¿Sí? Y nuestro trabajo, o sea, el ejercicio de evolucionar desde la dimensión emocional es permanecer la mayor cantidad de tiempo en emociones de bienestar. Ok. Pero fíjense que aquí hay un ejercicio muy importante y es desarrollar la inteligencia emocional, ¿sí? Invitadísimos a todos a conectarse con nuestras certificaciones internacionales de inteligencia emocional que vamos a proyectar para el próximo semestre, el segundo semestre de 2020, que son certificaciones intensivas en donde ustedes van a conectar directamente con su dimensión emocional, porque el ejercicio aquí es saber yo qué estoy sintiendo y gestionar la emoción. ¿Sí? Como estamos metidos en un mundo de la cabeza, de la mente, todo el tiempo estamos pensando, racionalizando, concluyendo cosas, no nos damos la oportunidad de sentir y resulta que las emociones no solamente son gasolina, sino que son información súper valiosa. Y necesitamos aprender a distinguir cuándo es información que debemos utilizar, cuándo es información para tomar decisiones, cuándo es información que nos dice quédese quieto y revise usted mismo porque está en mecanismo de ego y tiene que cambiar. Toda esta información no la da la emocionalidad. Entonces es una parte fundamental en el ejercicio de desarrollarnos como humanos, entender nuestras emociones y gestionarlas. Gestionarlas significa o empoderarlas y utilizarlas y sacarles todo el jugo, o observar desde la emocionalidad de malestar porque me está diciendo que tengo que cambiar. Estoy en un mecanismo de ego y tengo que cambiar. ¿Listo? Entonces, el ejercicio de la dimensión emocional es conocerme, porque cuando yo me conozco muchísimo más, me puedo conectar con los otros y puedo ahí sí aplicar desde la dimensión trascendental el impacto que quiero generar. Yo solamente en este espacio quiero hablarles de mis creencias, mis presupuestos con respecto a esta dimensión. La dimensión emocional, para mí, ¿qué es? Primero, tú eres responsable por tus emociones. Total. Segundo, nada que tú vayas a sentir va a ser más grande que ti mismo. Tercero, las emociones te conectan. Todo lo que tú sientes es lo que vas a encontrar afuera. Si tú sientes amor, lo que vas a encontrar afuera es amor. Así es. Si tú sientes rabia, lo que vas a encontrar afuera es rabia. Así es. Y por último, que son muchas más, pero Claro, estas son las que me acuerdo ahorita. La mente y el corazón van de la mano. Ese mito, ese error, esa concepción errada de que corazón y mente van Aparte, en sentido contrario, sí. es carreta. Están peleando todo el Las tiempo. dos van de la mano, están coherentemente Complementarias. conectadas y son, exacto, una lleva a la otra, siempre. Es. Listo. Hablemos del siguiente ingrediente. Dimensión mental. Espere. Entonces, la dimensión trascendente, que es la Sí. más grande, la más chévere, Sí. sigue la emocional Sí. y sigue la mental. La mental. Exactamente. Genial. Me encanta esto porque todos los que son mentales se ofenden. Dicen, ¿cómo así que el corazón es más grande que la mente? Pues sí. Claro que sí. Bueno, eso hablemos sí. precisamente de por qué. Porque
la mente es más despaciosa. La mente necesita procedimientos, necesita pasos, necesita categorizaciones. La emoción no, la emoción es lo que es. Tú sientes lo que sientes. Sí. Entonces, pues cada uno tiene una función distinta. Aquí no estamos, obviamente, lo contrario. Aquí lo que queremos es reconciliar esos conceptos de mente y corazón. Cada uno tiene una función diferente. Pero definitivamente, si lo estuviéramos hablando como en términos de software, la emocionalidad es una versión más avanzada, ¿listo? Sin embargo, la mente tiene unas funciones muy concretas y es una parte fundamental, pues, del sancocho del ser, ¿sí? Porque la mente, por ejemplo, nos permite comunicarnos. Con la dimensión mental pensamos, ¿ok? Entonces, ¿para qué pensamos? Pensamos para dos cosas, para crear, porque necesitamos planear a partir de la imaginación. Okay. Y nos sirve también, el pensamiento nos sirve también para traer recursos de mis vivencias, de mi historia. Cuando yo voy a los recuerdos, recuerdo las cosas buenas que me pasaron, entonces recuerdo quién fui en ese momento y traigo el recurso para poder usarlo en el momento. Entonces, la dimensión mental es clave porque es la que me permite construir una maqueta para luego construir una realidad, ¿sí? Nice. Entonces, ¿por qué nos permite comunicarnos? Porque cuando yo tengo claridad en la idea, que finalmente es la maqueta, se la puedo explicar al otro. Si no, me vuelvo incoherente y ahí es cuando pasa como la chimoltrufia, porque cuando digo una cosa digo otra, ¿no? Entonces, la dimensión mental, sí, es así, la dimensión mental me permite tener ese mapa que después me va a permitir llegar a un lugar. Sí, ese es el ejercicio de la dimensión. Maravilloso. Yo con respecto a este ingrediente quiero solamente decirte dos cosas. La primera es, hay que ganarle a la mente. La mente no es más grande que nosotros. ¿Listo? A veces se cree que es la dueña de la casa, pero no es así. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, ojo con la loca de la casa. La loca de la casa. Bueno. Además de eso, el ruido. Estamos viviendo mucho en el ruido. Ten espacios de silencio, porque como entrenamos la mente ahora no es con información, sino es con silencio. El silencio es lo que nos permite ahora ser más conocedores, tener mente con más criterio y ser tener esa perspectiva científica sobre las cosas. ¿Sí? Esa curiosidad, como dice Cris, vamos a hacer un experimento mágico de esos científicos y despierta esa curiosidad y observa las cosas, y eso solamente funciona si estás presente. Así es. Si hay mucho ruido, pues lo que vas a hacer es sobrelapar toda la información y no va a tener ningún sentido, así que gánale a la mente. Así es. Y bueno, vamos con nuestro último, ¿cómo es? Último ingrediente del sancocho. Sí, el sancocho del ser, básico porque tendrán 4 ingredientes básicos. Y el siguiente ingrediente básico es la dimensión física. Exacto. O sea, el ser está compuesto del espíritu, del corazón, de la mente y del cuerpo. Así es. Ese es el ser. Y es un sancocho porque todo está mezclado. Todo está mezclado. Muy bien. Sí, no lo podemos dividir. Todo es una intersección permanente. Okay. La dimensión física obviamente tiene que ver con el cuerpo, como lo acabas de mencionar. Tiene que ver con las cosas. ¿Sí? O sea, en este momento necesitamos este micrófono para poder comunicarnos contigo, necesitamos la cámara, estas sillas, necesitamos el cuerpo para poder expresar, ¿sí? Las cuerdas vocales, todo esto, para poder hacer. En la dimensión física está el hacer. Aquí es fundamental y eso es una cosa que tenemos que tener claridad. Fíjate que como estamos en tanto ruido, la mente a veces nos lleva por delante realmente. La gente dice, tengo muchas cosas que hacer, pero porque en su cabeza está confundido, o sea, no está haciendo el ejercicio de planeación o de construir esa maqueta para saber hacia dónde se dirige y luego que le dé los pasos en el hacer. Y las personas muchas veces tienen dificultades en la ejecución. La ejecución la hacemos con el cuerpo, ¿sí? O sea, yo me tengo que sentar enfrente del computador a hacer mi proyecto o tengo que pararme enfrente de mis estudiantes a dar la clase. Finalmente, todo lo que queremos que avance necesita un ejercicio ejecutivo de hacer. Y eso solamente lo podemos hacer con el cuerpo. Todavía no somos
humanos extra desarrollados como X-Men, Sí, que pensemos y hagamos, no, o sea, realmente necesitamos ejecutar. como Goku que se teletransportaba. Sí, o sea, eso todavía no lo podemos hacer, Ok. pero digamos que nuestro trabajo es hacerlo en concreto con nuestra dimensión física. Entonces fíjense que la conexión de las otras tres dimensiones con la física es la que nos va a permitir de verdad lograr cosas. El logro empieza desde el propósito, que es trascendental, dimensión espiritual, desde la gasolina, que es la emocionalidad, el motivo que yo tengo, luego el plan de acción, que es mental, para luego ejecutar. Así, ese es el orden. ¿Sí? Obviamente, como tú dices, o sea, todo esto es una manera superficial de comprenderlo, porque así necesita, esa es la receta del sancocho que necesita la mente para poder entenderlo. Claro, de acuerdo. Para que funcione este sancocho, esta sopa maravillosa. De acuerdo. Pero finalmente me va a salir en la cuchara cualquier cosa. Y para que quede delicioso, yo tengo que poner los ingredientes en la proporción correcta. Y finalmente la dimensión física es la que me permite ejecutar, la que me permite hacer. Maravilloso. Yo solamente tengo dos cosas para decirles con respecto a esta dimensión. Después profundizaremos muchísimo al respecto, y es la primera: todo lo que tiene que ver con logros, con éxito, con alcanzar, con el materializar, empieza por hábitos. Ajá. ¿Listo? Y todo lo que tiene que ver con incongruencias, con frustraciones, con fracasos en esta dimensión, empieza con adicciones. Adicciones. Wow. Entonces, siempre revisa en tu vida cuáles son tus hábitos, tus buenos hábitos, y cuáles son tus adicciones. Entender adicciones no como las adicciones reconocidas, como alcoholismo o drogadicción o juego, no. Pues todo aquello que es repetitivo en tu vida y que tienes que hacer y que no te conviene. Así de sencillo. Así es. Eso con respecto a este cuarto ingrediente. Ahí están los 4 ingredientes del ser. La dimensión trascendente, dimensión emocional, dimensión mental, dimensión física. Usted mezcla eso en una sopa y ahí tiene un ser. El sancocho del ser, ok. Exacto. Ya casi me gusta, ya casi. Del 100% llevo el 3%, Nico. Sí, a ver si cuando terminemos pues año. te va a gustar más pues nuestra próxima, la sección que viene, que es precisamente pues la receta del sancocho. Todos los que conocen el podcast de Nico y Caro pues reconocen que antes lo que había era un ABC. Pues es un ABC, o pues bueno, también tiene, como decía Carolina, la píldora de coaching. Pero ahora lo vamos a llamar así, la receta del sancocho. Pues por lo menos yo lo voy a llamar así. ¿Sí o no? Bueno, sí, yo voy a decir que viene nuestro ABC. Okay. Perdón, tu píldora, tu ABC, mi receta. La receta del sancocho del día de hoy. La píldora de coaching o el ABC o la receta del sancocho del día de hoy es cómo conectar con las 4 dimensiones de manera permanente, es decir, en el momento presente. Y les voy a dar 4 preguntas para que ustedes las tengan en su radar de manera permanente. Entonces, para la dimensión trascendental, pregunta: ¿cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el sentido de esta reunión que voy a tener? ¿Cuál es el sentido de la conversación que voy a tener? ¿Cuál es el sentido de la presentación que voy a hacer? ¿Cuál es el sentido de ir a hacer algo? ¿Listo? Entonces pregúntate permanentemente cuál es el sentido. ¿Listo? Okay. Conexión con la dimensión mental. ¿Qué pienso acerca de esto? ¿Qué creo acerca de esto? ¿Sí? Entonces, eso me va a permitir a mí poner en orden el pensamiento. Y me va a permitir también categorizar y tomar decisiones, porque eso lo hacemos con la dimensión mental o con la mente. Tercero, con la dimensión emocional. ¿Cuál es la pregunta que me permite conectar con la dimensión emocional? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Ojo que aquí tiene que ser una respuesta, o sea, un sentimiento emocional, un sentir emocional. Sí, porque si la gente dice, no, pues estoy sintiendo hambre. No, hambre es una reacción física, fisiológica. Como muchas veces lo que me contestan en sesión. Siento que esto lo podría solucionar de la siguiente manera, 2 puntos. Nah. Es como la mente
así terca metiéndose como... En la dimensión emocional. No sientas, piensa. No. O sea, ¿qué siento en este momento? Y la respuesta ahí debe ser... Una emoción. Claro, debe ser una experiencia emocional que luego categorizo y le pongo un nombre. Es decir, siento alegría, siento felicidad, siento frustración, siento... Todo tiene que ser una emoción, pero la emoción no desde el nombre, sino desde la experiencia emocional. ¿Listo? Maravilloso. Y la cuarta, que es la que nos conecta con la dimensión física. ¿Qué me corresponde hacer en este momento? Listo. ¿Qué me corresponde hacer en este momento? Si yo hago esas 4 preguntas, esto, miren, lo pueden hacer, no se demoran ni 30 segundos contestando estas 4 preguntas, pero les va a permitir, estas 4 preguntas les va a permitir a ustedes centrarse plenamente, tomar decisiones y ser mucho más efectivos en cada instante. Recapitulemos, Caro. Listo. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Ajá, que es la dimensión emocional. Sí. ¿Qué creo de esto? ¿O qué pienso de esto? Okay. ¿Listo? ¿Y qué me corresponde ¿Qué me corresponde hacer en este momento? Maravilloso. Ahí está. La receta del sancocho. La receta del sancocho. Sí, la convencí. Ahí está Ya la casi. receta del sancocho. Ya casi. Muy bien, mis queridos, muchas gracias por acompañarnos. Para cerrar, les quiero dejar una tareita que hace parte como de la píldora de coaching. Quiero que nos cuenten a través de, ya saben, muchos de los espacios en donde compartimos todo este podcast, Facebook, redes sociales, Instagram, WhatsApp, el de Nicolás, el mío por WhatsApp. Quiero que me cuenten desde ese sancocho del ser, desde esa conexión completa de las 4 dimensiones, ¿cuál sería su nombre Cherokee? ¿Cuál sería tu nombre Cherokee? ¿Listo? ¿Cuál sería, Nico? Uy, no sé. Toca pensarlo, Se ¿no? la tengo entre 8 días. Listo, toca pensarlo. A ver, ¿cuál sería nuestro nombre Cherokee? Esa es la idea y te dejo esta pregunta. ¿Cuál sería tu nombre Cherokee, que es el que representaría ese sancocho del ser que eres? Listo, perfecto. Bueno, mis queridos, ahora sí, los dejamos con una alegría inmensa de este recomienzo, de este proyecto. Yo sé que estoy mucho más feliz yo que mi hermana. También estoy feliz, solo que le pongo las comillas como el nombre del sancocho del ser. Ella está feliz porque me la puede cobrar. Sí, o sea, unas por otras. Esos puntos. Bueno, recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Pronto vienen grandes cosas, téngannos paciencia que estamos en esa arquitectura de la página web. Recuerden que el podcast de Nico y Caro sale todos los domingos. No, momento. El podcast del sancocho del ser. A ver. El podcast del sancocho del ser sale de ahora en adelante todos los domingos a las 7 de la noche. ¿Listo? Porque el ser es un sancocho. Sí. Y todo el mundo puede probar un sancocho. Pero solo unos pocos pueden hacerlo bien. Mis amigos, esta sí no se la rebaje a Nicolás. Por supuesto. Mi despedida de siempre. Amor por todo y por todos.